Hola mis amigos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Relatos de la Bruja. Si me hubieras contado lo que estoy a punto de relatar, no lo habría creído. O tal vez sí lo habría creído, porque después de todo lo que viví, puedo afirmar con certeza. Hay algo allá afuera, algo que no podemos comprender completamente. Algo que se esconde en las sombras, en los bordes de lo que consideramos real y falso. Soy la prueba de que muchas veces las cosas más aterradoras son aquellas que no podemos ver, pero sentimos en nuestra piel. En mi caso, esto comenzó en un viaje aparentemente común, hace unos 3 años. Estaba regresando de un viaje de trabajo, solo. Fui sorprendido por un error en el GPS y terminé saliéndome de la carretera principal, entrando en una zona aislada. Carreteras desiertas, ese olor a tierra mojada. Una noche normal. Excepto por una cosa, la sensación de que algo no estaba bien. Algo en el aire. La sensación de estar siendo observado, sin saber quién me estaba vigilando. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. El hombre. Estaba parado al borde de la carretera, como si estuviera esperando a alguien. No sabía qué me inquietaba más, el hecho de que estuviera allí, solo, o el hecho de que no había ningún coche en kilómetros ni señales de vida. No parecía tener prisa, simplemente estaba allí. Parecía normal, si ignoraras una cosa: el rostro. No había rostro. Nada, solo un vacío donde debería haber un semblante humano. Aceleré el coche. Traté de ignorar la sensación extraña, pero no pude. Y fue entonces cuando él hizo un movimiento, algo simple. Solo levantó la mano, como si me llamara. Supe, en ese momento, que mi vida nunca más sería la misma. En ese momento, pensé que la imagen del hombre era solo una ilusión de mi mente cansada, provocada por el tiempo en la carretera. Pero, a la mañana siguiente, algo me hizo dudar de eso. Algo me hizo cuestionar si había algo más allí de lo que yo quería creer. Esa noche traté de olvidar lo que había visto. Pero, como cualquier persona que pasa por una experiencia como esa, no fue fácil. El silencio de la carretera desierta parecía tragarme, como si fuera algo más. Algo que me observaba. Parecía una locura, pero a la mañana siguiente, cuando entré en la ciudad cercana para llenar el tanque del coche, algo me llamó la atención. En el periódico local, una pequeña nota en la esquina de la página hablaba sobre la desaparición de un hombre en la misma carretera donde yo había visto la figura. La última vez que lo vieron fue de noche, a la misma hora en la que yo estaba allí. También había sido encontrado en circunstancias extrañas, sin ninguna explicación. Intenté no conectar los puntos. Sabía que mi mente estaba tratando de crear conexiones donde no había nada. Pero, en el fondo, una voz susurraba: «Es el hombre sin rostro». No sabía qué quería decir con eso, pero la sensación era fuerte. Era como si el eco de esa presencia aún estuviera en mi mente. 2 semanas pasaron desde aquel incidente. Estaba de vuelta al trabajo, tratando de seguir adelante con mi vida, pero el hombre seguía acosándome. No físicamente, pero en forma de pensamientos, inquietudes. Como si él estuviera siempre presente, solo esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Y entonces, al final de una noche, mientras regresaba a casa, sucedió de nuevo. En la carretera desierta, bajo la luz de un faro débil, lo vi una vez más. Estaba parado en la misma posición,
al borde de la carretera. El viento movía la vegetación a su alrededor, pero él permanecía inmóvil, como si no fuera afectado por nada a su alrededor. Esta vez algo cambió dentro de mí. No aceleré el coche. No traté de huir. Simplemente me detuve. El miedo que sentí en ese momento fue completamente diferente al de la primera vez. Ya no era solo una figura enigmática, sino una presencia palpable, algo que comenzaba a enraizarse en mi realidad. Y en ese instante, supe que ya no estaba solo. Él levantó la mano nuevamente, pero esta vez, la mano no parecía querer solo saludarme. Era como si fuera una invitación, una orden. No sabía qué hacer. Sabía que no debía detenerme, pero el peso de la curiosidad y de la extrañeza me hizo seguir adelante. Incluso cuando, en el fondo, ya sabía que no podría escapar de eso. Sabía que ese hombre, o lo que fuera, no era una coincidencia. Me estaba observando. Estaba en mi mente. En los días que siguieron, todo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. El hombre sin rostro parecía haberse infiltrado en mi vida de una manera silenciosa, pero eficaz. No lo veía físicamente cada día, pero su presencia estaba allí, en el rincón de cada sombra, en el vacío de cada espacio. Estaba en un pequeño pueblo, por trabajo, con un grupo de colegas. Como de costumbre, el día fue largo y agotador, y decidimos salir a cenar en un restaurante local. Pero mientras la noche avanzaba, algo parecía extraño, algo que no pude identificar de inmediato. Estaba en el estacionamiento del restaurante cuando vi algo que me hizo tragar en seco. Allí, en medio de la calle, estaba el hombre, parado debajo de una farola, con su cuerpo rígido e inmóvil. El rostro, o mejor dicho, la ausencia de él, me hizo sentir una sensación de hielo subir por mi espina dorsal. No podía ser. ¿Cómo podía estar allí? ¿Cómo sabía dónde estaba? Esa sensación de incomodidad volvió más fuerte que nunca, y, en un impulso, me subí al coche y cerré las puertas con fuerza. Pero algo estaba diferente esta vez. No era solo miedo, era un sentimiento mucho más profundo, casi como una culpa, una sensación de estar siendo castigado por alguna razón que no entendía. Miré hacia atrás, por la ventana del coche. Ya no estaba allí, pero, en su lugar, en la acera oscura, había un pedazo de papel. No sé cómo explicarlo, pero sabía que ese pedazo de papel estaba allí por una razón. No era una coincidencia. Quería que lo viera. Vacilé por un momento, pero, cuando lo tomé, sentí el peso de esa hoja como una carga, como si fuera parte de algo mucho más grande y más siniestro. Cuando miré el papel, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba escrito algo que nunca imaginé que leería. Estás más cerca de lo que piensas. Me congelé. Ese simple mensaje, esas palabras, me ahogaron. ¿Cómo sabía lo que estaba pensando? ¿Cómo sabía dónde estaba? Comencé a mirar alrededor, buscando respuestas, pero no había nadie. Solo el silencio de la noche y esa sensación opresiva de estar siendo observado. El miedo ya no era solo psicológico. Él realmente estaba allí, y yo ya no sabía qué hacer. Esa noche, pasé horas en vela, mirando cada rincón de la casa, escuchando cualquier ruido fuera de lugar. La sensación de estar siendo observado era abrumadora. Cada sombra parecía tener una forma que no podía distinguir. Sentía una presión creciente, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. Pensé en llamar a la policía, en contarle a alguien lo que estaba pasando, pero sabía que eso no cambiaría nada. ¿Cómo explicar que un hombre sin rostro me estaba persiguiendo?
¿Cómo justificar algo que no parecía tener sentido para nadie más? No quería aceptar lo que estaba pasando. No quería creer que había algo más allá de lo racional sucediendo conmigo. Pero no podía ignorar lo que ya había vivido. Y la verdad era simple. A medida que pasaban los días, el hombre sin rostro estaba más presente. No físicamente, pero en mi mente, en mi miedo. Él se había convertido en parte de mí. Y no había forma de retroceder. Ese mensaje, ese pedazo de papel, con esas palabras desconcertantes, fue el punto de quiebre para mí. Ya no podía negar más. El hombre sin rostro no era solo una pesadilla o una alucinación. Él era real. Y, de alguna manera, me estaba llevando por un camino de terror que no sabía cómo evitar. No soy el tipo de persona que cree en supersticiones o leyendas. Siempre fui escéptico. Pero, en ese momento, mi escepticismo comenzó a desmoronarse. Necesitaba buscar respuestas. ¿Qué más podía hacer? Pasé noches tratando de investigar sobre cualquier historia o leyenda que pudiera estar relacionada con esa figura. Comencé a profundizar en misterios locales, en leyendas urbanas de desapariciones en la carretera donde el hombre aparecía. Fue entonces cuando encontré algo. En un artículo antiguo, de una revista local que estaba olvidada, en el fondo de una biblioteca sucia, encontré un nombre. Era el nombre de un hombre desaparecido hacía casi 20 años, en circunstancias muy parecidas a las mías. Pero lo más extraño de todo fue la descripción de él. Aparentemente, había sido visto antes de desaparecer. Los relatos decían que siempre estaba vestido de manera simple, pero con una peculiaridad. No tenía rostro. El rostro, como el propio nombre indicaba, estaba completamente ausente. Era imposible no hacer la conexión. Esa figura, el hombre sin rostro, estaba relacionada con este caso. Lo que me asustaba aún más era la descripción final que el artículo dejaba. Había sido visto en varias partes de la ciudad, siempre de noche, como si fuera una presencia constante, casi maldita. Las personas que veían al hombre más tarde desaparecían sin dejar rastro. Lo mismo había sucedido con el hombre que desapareció recientemente en la misma carretera donde yo lo vi por primera vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y, antes de que pudiera procesar todo lo que estaba leyendo, las piezas comenzaron a encajar. El hombre sin rostro no era solo una presencia sobrenatural, era algo más. Se estaba acercando a mí con una intención. Quería algo. Algo que, hasta ese momento, no podía comprender. Regresé a mi apartamento esa noche, con la sensación de estar siendo vigilado. Traté de dormir, pero una parte de mí sabía que él estaba allí, más cerca de lo que imaginaba. Y, antes de que pudiera dormir, algo sucedió. Escuché un sonido, un leve ruido proveniente de la puerta, un rasguido bajo, como si algo estuviera intentando entrar. Me congelé. El sonido se repitió. Me levanté y fui hasta la puerta, dudoso. Cuando la abrí, encontré otra pista. Un pedazo de papel, exactamente igual al que había encontrado antes. Y en el papel había más palabras escritas. No puedes escapar de mí. Cerré la puerta rápidamente y aseguré todas las ventanas. El miedo me consumió. Ya no podía racionalizar nada. Todo lo que sabía es que me estaba arrastrando hacia algo de lo que no podría escapar. El hombre sin rostro sabía que estaba cada vez más cerca de entender quién era él. Y eso, por alguna razón, parecía ser una amenaza mayor que cualquier cosa que pudiera imaginar.
Necesitaba entenderlo todo. Necesitaba descubrir qué quería el hombre de mí. Y esa noche, algo dentro de mí me impulsó a ir hasta la ciudad vieja, donde habían comenzado las desapariciones. La respuesta estaba allí, oculta en las ruinas, en los escombros de un lugar olvidado. No sabía lo que encontraría, pero sabía que era la única oportunidad que tenía para detener todo esto. Pero lo que encontré en esa ciudad antigua me dejó más aterrorizado de lo que jamás pude haber imaginado. El hombre sin rostro no era solo una leyenda. Él era un eslabón entre lo que llamamos el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. Algo que estaba a punto de descubrir de una manera muy personal. Sabía que ya no había forma de volver atrás. Cuando entré en la ciudad vieja, una sensación opresiva se apoderó de mí, como si la propia tierra estuviera pesada, como si estuviera llena de secretos que la mantenían maldita. Las ruinas de la ciudad parecían intocadas por el tiempo, como si estuvieran esperando por mí. Estaba allí, solo, en medio de una noche sin luna, rodeado de paredes antiguas y oscuras. El viento susurraba a través de las rendijas y el silencio era tan denso que parecía que cualquier sonido podría romperlo y hacer que todo se derrumbara. Pero, en ese momento, el silencio no me confortaba. Era una advertencia. Me estaba diciendo que ya estaba donde necesitaba estar. Pasé por calles estrechas y callejones, hasta que llegué a la plaza central de la ciudad. En el centro, una antigua iglesia en ruinas se erguía, con una cruz rota aún visible contra el cielo estrellado. Sabía que el hombre sin rostro estaba allí. Algo dentro de mí me decía que, en ese lugar, encontraría la verdad. Entré en la iglesia y el olor a moho y decadencia me envolvió. Las velas apagadas, los bancos caídos, todo parecía fuera de su tiempo. Pero ya no me preocupaba tanto por la estructura de la iglesia. Estaba más preocupado por lo que o quién encontraría allí. Cuando entré en la nave principal lo vi, el hombre sin rostro. Estaba parado en el altar, inmóvil, como una estatua. Pero a diferencia de la primera vez, ya no sentí la sensación de impotencia. Ya no estaba solo huyendo. Tenía una misión. Necesitaba entender qué quería de mí. A medida que me acercaba, él no se movió, pero sentí algo, como si su ausencia de rostro fuera una extensión de mi propia falta de respuestas. Sabía que ese hombre no era un simple espectro. Era algo mucho más profundo, algo que no debería existir entre los vivos. Era una entidad, un ser que transitaba entre el mundo de los vivos y los muertos. No sabía cómo confrontarlo, pero sabía que ya no podía huir. Cuando estuve muy cerca, le pregunté, con la voz temblorosa pero firme, ¿qué quieres de mí? Y fue entonces cuando él se giró, lentamente, como si estuviera preparándose para revelarme la verdad que ya sabía, pero que tenía miedo de enfrentar. No vi un rostro, no había nada, pero en lugar de un silencio absoluto, escuché algo, una voz, pero no era una voz humana. Era como un susurro que no podía ser ignorado. Y fue exactamente eso lo que dijo. Yo soy la memoria de todos los olvidados. Yo soy los muertos que no pueden descansar. Yo soy aquellos cuyos nombres nunca fueron recordados. Tú eres solo un alma perdida, uno más que se olvidó de quién es. No sabía qué significaba eso, pero en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No estaba tratando con un ser que cazaba personas por placer. Él era algo que existía para perpetuar el olvido, para hacer que las personas perdieran su identidad y se convirtieran en parte de un vacío, de una existencia sin memoria, sin significado. Él no quería matarme.
Él quería borrarme. Quería hacerme olvidar quién era, lo que había vivido, como si fuera solo otro nombre perdido en el tiempo. Y me di cuenta de que la única manera de escapar era recordar quién era, de dónde venía, todo lo que era real. Luché, y fue entonces cuando el dolor se apoderó de mí. No era físico, era un dolor interno, una presión creciente en mi mente, como si la misma esencia de mi identidad estuviera siendo arrancada de mí. Grité como nunca antes, y fue cuando él se acercó, una vez más, para consumirme. No sé cómo lo logré, pero en un último esfuerzo de voluntad, resistí. Me aferré a la memoria de mi vida, a cada detalle, a cada persona que amaba, a cada momento feliz. Y entonces, todo se detuvo. El hombre sin rostro desapareció. Ya no vi nada. La presión se disipó, pero sabía que él no se había ido para siempre. Salí de esa iglesia con la sensación de que algo más me había dejado. Algo dentro de mí que nunca volvería. Pero, al mirar atrás, supe que mi lucha con el hombre sin rostro estaba lejos de terminar. Él podría desaparecer, pero la memoria de lo que era nunca se borraría. No sé si estoy a salvo. No sé si puedo escapar de esta presencia, pero una cosa sé. El hombre sin rostro aún está ahí fuera. En algún lugar. Está esperando más almas que se pierdan en el olvido.